ahora vamos a pasar a lo que son los tiempos de refutación de ambos exponentes. Pasaríamos al de Franklin, que serían 15 minutos de refutación. Entonces voy a tratar por mi internet de avisarles cuando les quede 2 minutos. Entonces, Frank, puedes prender tu micrófono y cuando tú comiences a hablar, yo coloco tu tiempo. Adelante. Bueno, el primer argumento que utilizó Omar García fue Juan 13:14 sobre el pronombre personal él. Eso es inválido, porque hay pronombres personales él acentuados que se lo aplican a personas. Por ejemplo, el término griego que aparece ahí en Juan 13:14 es ekeinos. Es un pronombre demostrativo de tercera persona nominativo, singular. Pero ese mismo ekeinos que se le aplica al Espíritu Santo, él, como pronombre personal al español, se le aplica a cosas impersonales como en Mateo 27:8, aquel campo, o sea, ekeino agros. Aparece también en Mateo 11:25, aquel tiempo, ekeinos kairo. Y aparece en Mateo 14:35 como aquel lugar, ekeinos topu. Así que ese argumento queda completamente desfasado, no tiene consistencia en lo que es la gramática griega. Hay pronombres personales que se le aplican a cosas impersonales. Otra de las cosas que habló Omar es acerca de Mateo 28, 19 y 20, donde dice que los discípulos son discípulos del Espíritu Santo, pero la Biblia también habla de los hijos de la ira. Entonces la ira es una persona porque tiene hijos. No tiene mucha consistencia eso. También él habló acerca del bautismo, o sea que son bautizados en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Omar lo que quiso enfatizar ahí es que por qué el Espíritu Santo aparece con dos personas, el Padre personal, el Hijo es personal, y bueno, por la lógica que él indica, dice que el Espíritu Santo tiene que ser personal, pero eso también es incongruente, es insostenible, porque si vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, dice que tres dan testimonio, el Espíritu, que es el Espíritu Santo, el agua y la sangre. La sangre es algo impersonal, el agua es algo impersonal. Yo hago la misma pregunta. Entonces, si el Espíritu Santo es una persona, entonces el agua y la sangre son personas. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo con dos cosas impersonales como el agua y la sangre? Así que si en Mateo 28, 19 y 20 dice que el Espíritu Santo es una persona porque está con el Padre y el Hijo, entonces debemos entender que en 1 Juan 5, 8, los que dan testimonio es el Espíritu Santo, el agua y la sangre, debemos entender entonces que son personas. Y si no son personas, entonces el Espíritu Santo está dentro de dos términos que son impersonales, el agua y la sangre. Entonces el Espíritu Santo es impersonal también. Ahora bien, en el caso de que él citó, creo que el libro de los Hechos, capítulo 10, no recuerdo bien la cita, donde dice que el Espíritu dijo, pero él mencionó Hechos capítulo 8, creo que en contexto dice que el Espíritu le dijo a Felipe, pero ese Espíritu, cuando vamos al contexto más arriba, en el 26, ese Espíritu que le dijo a Felipe no se estaba refiriendo al Espíritu Santo, se estaba refiriendo al ángel que se le apareció. Ese Espíritu, Neumai, no es el Espíritu Santo, es el ángel. El contexto del 8:26 dice que es el ángel. Vamos a seguir. Entonces, yo también pudiera decir que la palabra neuma que aparece en el libro de Hechos, capítulo 8, que el Espíritu le dijo a Felipe, ya sabemos que es un ángel, el contexto lo dice el versículo 26, yo puedo decir que el viento le dijo, porque la palabra neuma, el concepto básico no es espíritu, no es spirit en latín. El concepto básico de neuma es viento. Entonces el viento, algo impersonal, le dijo a Felipe. Lo mismo sucede en Hechos 13:2, donde dice apártame a Bernabé y a Saulo, o sea, a Pablo y a Bernabé, mejor dicho. O sea, el viento dijo apártame a Bernabé. Pero bueno, es una persona el Espíritu Santo porque dijo, bueno, en Lucas 11:49 dice que la sabiduría dijo, entonces la sabiduría es una persona. Si vamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice que la sabiduría clama en las calles, habla con su propia voz, entonces es una persona. Entonces las cosas impersonales que hablan son personas. Por ejemplo, yo digo, este pomo dijo, o este pomo me habló, o clama, o expresa, es una persona, porque ya solamente dijo.
No, hay muchos textos que no los voy a mencionar, donde cosas impersonales, mejor dicho, hablaron, clamaron, dijeron. Por ejemplo, cuando, retomando nuevamente la exposición, en Jueces 9, dice que los árboles dijeron, hablaron, la vid, el cambrón, la salsa, el olivo. Entonces yo puedo entender que esos árboles son personas, porque dijeron, hablaron y sostuvieron diálogo. Entonces, la pregunta sería, si el Espíritu le dijo, según en Hechos 13:2, si el Espíritu le dijo, apártame a Bernabé, ¿por qué razón Bernabé y Pablo no hablaron con el Espíritu Santo? ¿Hay algún texto donde exista algún diálogo, como Dios ha tenido diálogo con sus siervos, como Jesús ha tenido diálogo con sus siervos también, que el Espíritu Santo haya sostenido un diálogo con los seres humanos? Por ejemplo, ¿hay algún apóstol que haya conversado literalmente con el Espíritu Santo? ¿Que haya hablado con el Espíritu Santo? ¿Hay algún texto que lo diga? ¿Que le haya orado al Espíritu Santo? ¿Que le haya clavado al Espíritu Santo? ¿Hay algún texto que diga eso? No existe. Ahora, reitero, en el caso de Juan 14:16, nuestro amigo Omar García dijo que el Espíritu enseña, ¿no? Hay cosas impersonales que enseñan. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, dice que la gracia, una cualidad de Dios, nos enseña. Entonces es una persona, la gracia es una persona. Si vamos a Job capítulo 12, versículo 8, dice que la tierra, algo impersonal, donde vivimos nosotros, dice que nos enseña, nos instruye. Si vamos a Job capítulo 8, versículos 9 y 10, dice que los días nos instruye, nos enseña. Entonces son personas. Hay cosas impersonales, figuras retóricas, que se le da una aparente personalidad. Como en el caso de Juan 14:16, que el Espíritu nos guía y nos enseña, pero de una manera personificativa, de una manera figurada. Como existen cosas impersonales que nos enseñan, nos guía. Por ejemplo, una señal de tránsito nos puede guiar a un destino, y una señal de tránsito, porque nos guía, es una persona. El GPA, todos utilizamos a veces el GPA en el teléfono. Entonces podemos decir que el GPA es una persona, porque nos guía, nos lleva a un lugar. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos analizando en la Biblia. Ahora, en Job capítulo 7, versículo 13, Job dijo, mi cama me consuela. ¡Wow! Y ahí aparece el término paraclexis, el mismo término griego que aparece en Juan 14:16, parácletos, ese adjetivo verbal. Si vamos al Salmo 119, versículo 49, 50, dice que las escrituras nos consuelan. Paraclesmen es la palabra griega en la Septuaginta griega. ¿Son las escrituras personas? Si vamos a Romanos 15:4, dice que las escrituras nos consuelan. Ahí es paracleseos. Pero si vamos al versículo más abajo, ese mismo paracleseos, que se le aplica a algo impersonal como las escrituras, dice que Dios nos consuela. Fíjate que paralelamente, si vamos al griego, al Nuevo Testamento interlineal, griego-español, palabra por palabra, Irene Fuque, Francisco La Cueva, Tichendor, pone paracleseos aplicado a las escrituras, algo impersonal y abajo a Dios. Entonces quiere decir que la escritura es Dios, porque se le aplica ese mismo término. Paracleseos, no. Ahora, en el caso de Alos, una de las partes más importantes, Alos, nosotros entendemos que es de la misma clase, no en sentido personal, sino como función. Por eso es que el esclavo dice eso, pero en ningún momento el esclavo, en algunas literaturas, como por ejemplo en el Perspicacia o como en la nota crítica de la interlineal de Kindle Interlineal Translation, o sea, de la interlineal griego-inglés, no dice que es de la misma clase en el sentido como persona. Pero, sin embargo, hoy voy a mostrar un texto que yo nunca lo he mostrado en las redes sociales, que cuando habla del templo de Cristo, o sea, Cristo empieza a hablar en Marcos, empieza a hablar del templo que fue construido por 42 años, ¿no? Ese templo
Aló, Franklin. A ver, vamos a parar aquí el tiempo. Hello, ¿se Franklin, escucha? ahora sí te escucho, Hello, Franklin. Creo que se fue, sí, ya. creo que se te fue No, me el audio. entró. No, es que me están llamando y entonces hay interferencia. Sí, Me te estaban creo. llamando. Cuando te llaman en Sí. Messenger, se va el audio de lo que uno va hablando y uno no escucha. Hey, Me ha sucedido también en debate. hey. Está Entonces, bien, está bien. Franklin, puedes proseguir y te colocamos el tiempo, te lo reanudamos. Ya. Adelante. Muy bien, gracias. Como estaba diciendo, Cristo habla del templo de Jerusalén, pero después habla de su templo como persona. Y ahí aparece Alón, de caso acusativo, el mismo Alón, ese adjetivo que aparece en Juan 14:16. O sea, Alos está contrastando al templo, al templo de Jerusalén, algo impersonal, lo contrasta al templo como persona de Cristo, al cuerpo de Cristo. Lo mismo sucede en Juan 14:16. Ese halo que se le aplica a otro consolador, que es el Espíritu Santo, como algo impersonal, pero también como personal, no al Espíritu Santo, sino a Cristo. Eso lo vamos a contrastar, lo voy a demostrar aquí en el griego. O sea, halo se le aplica a algo impersonal como el templo y después se le aplica a Jesucristo como cuerpo. Pero halo se le aplica tanto a Jesús como consolador, pero se le aplica al Espíritu Santo como consolador, pero no como personal. Eso lo vamos a ver. Entonces, como estaba ahí, ¿cuánto me falta? Porque ya perdí la noción del tiempo. Bien. Franklin, tienes 10 minutos bueno, tienes prácticamente 11 minutos. Te quedarían 4 minutitos, brother. Espérate, déjame poner el cronómetro de nuevo. Ya. Sí, te Sí. quedarían 4 minutos. Adelante. Muy bien. Ahora, halo, que es un adjetivo, o sea, o puede tener función de pronombre indefinido, acusativo, que aparece en Juan 14:16, es intercambiable con heteros. O sea, halos es un adjetivo como heteros. Lo que pasa que en algunos léxicos dice que halos es una misma clase, pero heteros es una clase diferente, pero son intercambiables. Y eso lo podemos ver en primera, si no recuerdo bien, creo que es en primera de Corintios, no me recuerdo ahora bien el pasaje donde habla de las distintas carnes, ¿no? Las carnes de los peces, las carnes de los humanos, las carnes de las aves. Y ahí aparece halos y heteros siendo intercambiables. Así que ese argumento de que halos es de la misma clase personal, nosotros entendemos que es de la misma clase, pero como funcional como consolador, pero no personal. O sea, los trinitarios creen que halos hace función de persona. O sea, cuando dice otro consolador, o sea, alon, este adjetivo, o sea, río es un acusativo, con parácleton, que es un adjetivo verbal, lo están definiendo como personal. Pero no es personal, porque hay muchos términos o hay pasajes bíblicos donde halos es intercambiable en la misma morfosintaxis griega con el caso de heteros. Y esa era una de las cosas que yo quería explicar. Por ejemplo, ya me acordé del texto. El texto está en 1 Corintios 15, el que estoy mencionando, habla de otra carne, de las aves, de los peces, de los seres humanos. Es 1 Corintios 15, 39 al 41. Ahí aparece halos y heteros siendo intercambiables. Aparte, el diccionario de Owain, trinitario, que posee Omar García, dice que halos y heteros son 2 minutos. intercambiables. Pero sin embargo, los léxicos como Tyre o otros léxicos como A.T. Robinson, otros léxicos como Tuggy, dice que halos y heteros no son intercambiables. No puede ser intercambiable en ese sentido. Entonces, si son intercambiables, entonces hay una ambigüedad ahí en Juan 14:16, donde Cristo habla de otro consolador. Ahora, algo, ya finalmente, si halos significa otro consolador o otra persona, según la doctrina de Omar García,
entonces está hablando de otro ser, aparte de Jesús y del Padre. Porque halos, cuando vamos a un diccionario, halos se define semánticamente como diferente y distinto. La parte teológica es cuando dicen halos significa de una misma clase. Pero cuando vamos a la definición de halos en cualquier diccionario del griego al español, es distinto o diferente. Entonces, esa diferencia, donde dice que vendría otra persona, está separando el Espíritu Santo de la identidad de Dios. O sea, está hablando de dos seres. Y en la Trinidad hay un solo ser en tres personas. Ese ser se compone en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero halos está dando la motivación, la explicación de que ese consolador que viene es diferente al Padre según la doctrina, que refuta la doctrina trinitaria, como un ente diferente a Jesús y al Padre. Otro consolador, o sea, diferente. No es naturaleza, no es o sea, es diferente en el sentido, si vamos a verlo así, en sustancia, porque en la Biblia no dice que el Espíritu Santo es la misma sustancia del Padre y el Hijo. Tiempo, Franklin, entonces 15 minutos con unos segunditos más para que terminar.